Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta sesión académica de la Sociedad Mexicana de Radioterapia, en la que se expondrán las 4 mejores tesis de residentes próximos a egresar este 28 de febrero del 2022. Como antecedente a esta sesión les comento que en el mes de noviembre se hizo extensiva una convocatoria vía mail a los jefes de servicio y profesores titulares de las sedes formadoras de residentes del país, en la cual se les invitaba a enviar una de las tesis, las que ellos eligieran, para participar en esta convocatoria. De las tesis enviadas, las que a continuación vamos a ver fueron las 4 elegidas. Estas tesis serán expuestas por sus autores y de antemano agradecemos a todos los participantes que enviaron sus trabajos. Felicidades a todos, todos muy buenos trabajos. Y entonces la dinámica de la sesión será la siguiente. Cada uno de los autores de los 4 trabajos elegidos presentará su tesis en una ponencia de 15 minutos. Una vez que terminen los 4 residentes, procederemos a una mesa redonda en vivo en la cual se podrán dar respuesta a las preguntas que se generen durante la sesión. Los trabajos elegidos serán acreedores a un premio que al final les mencionaré. Y pues sin más preámbulo, empezamos. Será la doctora Guadalupe Karina Vázquez, representando al Hospital General de México, quien va a ser la primera ponente de esta sesión. Adelante, gracias. A continuación voy a presentar mi tesis titulada Patología benigna tratada con radioterapia en la Unidad de Radiooncología del Hospital General de México. Me asesora la doctora Isel Bautista Hernández. Como antecedentes, la radioterapia con dosis bajas a intermedias se ha empleado históricamente para el tratamiento de varias enfermedades benignas. Se debe valorar los beneficios y riesgos de la radioterapia frente a los diferentes enfoques terapéuticos. La patología benigna tiene un bajo potencial de progresión, no invade tejido circundante ni metastatiza. En el 2012 se realizó un registro de los departamentos de Reino Unido y se evaluó el número de pacientes tratados por año. Se recibieron respuestas solo en 41% de los departamentos. Entre las patologías registradas se encontraba osificación heterotópica, cicatrización queloide, enfermedad ocular tiroidea y enfermedad de Dupuytren. La primera guía nacional en Alemania, que fue actualizada entre 2010 y 2013, se centra en las posibles indicaciones de radioterapia para patología benigna. El tratamiento con radioterapia de padecimientos benignos representa del 8 al 10%, y dentro de estos, hasta un 70% de las indicaciones representan trastornos dolorosos. La radioterapia para tratamiento de patología benigna tiene una aceptación limitada en muchos países. La radioterapia genera diferentes efectos según la dosis. Efecto antiinflamatorio de 2 a 6 Grays, con dosis de hasta menos de 0.5 Grays por fracción, produce diferentes interacciones en el proceso inflamatorio. Efecto antiproliferativo de 8 a 10 Grays, que resulta en un retraso del ciclo celular mitótico. Efecto inmunomodulador de más de 10 Grays. Aquí tenemos un modelo de cómo el progenitor fibroblasto genera factor de crecimiento transformante beta, esto para la proliferación y diferenciación a miofibroblasto y fibrocito. Esto, a su vez, causa aumento de la síntesis de matriz extracelular. La radioterapia lo que hace es aumentar los radicales de las especies reactivas de oxígeno y creando que el progenitor fibroblasto se vuelva a un estado senescente. También causa dificultad en el reclutamiento de leucocitos a nivel de endotelio. Planteamiento del problema. La unidad de radioterapia del Servicio de Oncología no cuenta con una estadística de pacientes con diagnóstico de patología benigna tratados con radioterapia. Aunque el mayor número de tratamientos otorgados son oncológicos,
Es necesario conocer si la radiación administrada en pacientes con patología benigna es una adecuada opción de tratamiento para control de la enfermedad con toxicidad aceptable. La pregunta de investigación es: ¿el tratamiento con radioterapia en pacientes con diagnóstico de patología benigna ofrece una adecuada respuesta de la enfermedad y ocasiona una toxicidad aceptable? Justificación: las entidades benignas tienen bajo potencial de progresión y son poco frecuentes. Debido a su baja incidencia, hay poca evidencia respecto a la respuesta al tratamiento. Es importante conocer la experiencia del hospital en el tratamiento de padecimientos benignos con radioterapia que nos lleve a considerarla una opción de tratamiento. El objetivo general fue analizar la respuesta de la enfermedad en pacientes con diagnóstico de patología benigna tratada con radioterapia. El objetivo específico, evaluar la toxicidad aguda y crónica derivadas del tratamiento con radioterapia en sus diferentes técnicas de radiación. Fue un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo con revisión de expedientes y archivos digitales de pacientes con enfermedades benignas tratadas en la unidad de radioterapia del Servicio de Oncología del Hospital General de México del 22 de enero de 2016 al 31 de diciembre del 2020. Se incluyeron mayores de 18 años con diagnóstico de patología benigna mediante estudio de imagen histopatológico y o evaluación clínica, que contaran con un expediente clínico y digital del sistema de planeación Eclipse con un seguimiento mayor de 6 meses, excluyendo aquellos pacientes con expediente clínico y digital incompleto, con tratamiento de radioterapia incompleto y que tuvieran un seguimiento menor de 6 meses. Se eliminaron los expedientes de pacientes del Hospital General que no acudieron a cita de primera vez para valoración de radioterapia. Se revisaron un total de 239 expedientes, de los cuales se excluyeron 17, quedando 222 expedientes con diagnóstico de patología benigna. Tuvo una media de seguimiento de 31.1 meses. Los diagnósticos incluidos fueron cicatrización queloide en un 50.5%, paraganglioma 32.4%, fibromatosis 3.6%, adenoma hipoficiario 2.7%, hemangioma 2.3%, oftalmopatía de Graves 1.8%, sinovitis billonodular 1.4% y 0.9% en hemangiopericitoma, histiocytosis tipo 2, pseudotumor hemofílico y el reporte de un paciente con enfermedad de Castleman, papiloma nasal invertido, dermatofibroma, histiocytosis tipo 1, síndrome de Poems y linfangioma. Del total de la población, 75.2% de los pacientes eran mujeres y 55.4% la indicación de radioterapia fue en contexto de adyuvancia. En la técnica de fotones, el 25.2% se trató con IMRT. Dentro de las modalidades empleadas se encontró la radioterapia con fotones, electrones y braquiterapia de alta tasa, constituyendo 66 pacientes en aquellos con diagnóstico de cicatriz queloide. El esquema dependió de la patología tratada, con una dosis media de 31.6 Grays, yendo con un intervalo de 1500 a 6000 centigrays y una mediana de 2000 centigrays. Los resultados de toxicidad aguda, un 54.5% de los pacientes no reportaron ningún tipo de toxicidad. La más frecuente observada fue tipo de grado 1 y grado 2. Entre estas, xerostomía y radiodermitis. Yendo a cada patología, tenemos que la cicatriz queloide reportó en 19 pacientes radiodermitis, 20 pacientes xerostomía de paraganglioma. Los pacientes con fibromatosis, 6 pacientes reportaron radiodermitis. En adenoma hipoficiario, 3 cefalea. Hemangioma retiniano, 3 conjuntivitis. Oftalmopatía de Graves, 3 epífora. Sinovitis billonodular, 2 radiodermitis. Hemangiopericitoma 2 cefalea, histiocytosis tipo 2, 1 xerostomía, pseudotumor hemofílico 1 radiodermitis, enfermedad de Castleman no reportó ningún tipo de toxicidad, papiloma nasal invertido 1 reportó xerostomía, dermatofibroma 1 reportó radiodermitis. Dependiendo del tipo de radioterapia, influyó en la toxicidad que se vio más frecuente en aquellos tratados con RT de fotones, entre estos xerostomía y radiodermitis. Respecto a la toxicidad crónica, un 49.5% de los pacientes no reportó ningún tipo de toxicidad. La más frecuente observada de la misma manera fue grado 1 y grado 2, y entre estas, xerostomía y disgeusia fueron más predominantes. Respecto a cada patología, cicatriz queloide, en 19 pacientes reportaron hipopigmentación, paraganglioma 22, xerostomía,
fibromatosis 2 reportaron fibrosis, hemangioma retiniano 3 reportaron queratitis, oftalmopatía de Graves 2 queratitis y 2 epífora, sinovitis billonodular 1 fibrosis, hemangiopericitoma 1 cefalea, histiocytosis tipo 2 1 gerostomía, papiloma nasal invertido 1 reportó disgeusia, dermatofibroma 1 reportó fibrosis. Respecto al tipo de radioterapia, de la misma manera, radioterapia con fotones presentó más toxicidad crónica y entre estas gerostomía y disgeusia. Al realizar la prueba de chi cuadrada de Pearson para determinar la correlación de respuesta al tratamiento y la dosis de radioterapia, no se encontró significancia. Sí se encontró significancia entre la respuesta y la modalidad empleada, con una P de 0.002. Se reportaron 12 recurrencias. Entre estas recurrencias fueron los pacientes con cicatriz queloide. Analizando el tipo de tratamiento empleado, se observó que 8 habían sido tratados con RT de electrones y 4 con braquiterapia de alta tasa. La radioterapia como tratamiento en padecimientos benignos ha demostrado ser segura, efectiva y tolerable, con un efecto inmunomodulador y antiproliferativo. La radioterapia adyuvante evita la formación de cicatrices anormales y da un buen resultado cosmético. La literatura reporta tasas de éxito que van del 60 al 90%. Nuestra serie 88.4 se mantuvo en buen control. Respecto a los paragangliomas, para valorar una tasa de control habrá que tener en cuenta las limitaciones de este estudio por el periodo de seguimiento. La localización más frecuente son carotidios, reportados 67 en esta serie. Respecto a los adenomas hipoficiarios, la adición de radioterapia a la cirugía o la terapia sistémica mejora el resultado. Se han informado una sobrevida libre de progresión a 10 años del 68% en pacientes solo sometidos a cirugía y del 93% en aquellos que se someten a cirugía y después radioterapia. En este estudio, 5 de los 6 pacientes se trataron en contexto radical. Respecto al hemangioma retiniano, los pacientes presentaron tanto mejoría clínica como por ultrasonido, y en histiocytosis la presentación es rara, es de 1 por millón de habitantes. La presentación en sistema nervioso central, excepto hipófisis, va del 2 al 4%. La radioterapia es segura y eficaz para proporcionar control local, como se observó en los 5 pacientes tratados. La efectividad clínica con dosis baja es un tratamiento eficaz para el manejo de los trastornos degenerativos dolorosos, ya sea con dosis única de 0.3 a 0.7 Grays y una dosis total de 3 a 10 Grays. Se observó buena respuesta en el paciente tratado con síndrome de POEMS. La toxicidad aguda y crónica que presentaron fue grado 1 y 2 en la mayoría de los pacientes. Hubo significancia en la toxicidad aguda y crónica con las dosis y la modalidad de radioterapia. La respuesta al tratamiento alcanzó el 94.1% en control local de la enfermedad al final del seguimiento y fue significativa la modalidad de radioterapia empleada. De los 12 pacientes de queloide que recurrieron, 8 se trataron con electrones y 4 con braquiterapia, lo cual refuerza, como en otras publicaciones, que la braquiterapia es una de las mejores técnicas para el tratamiento de queloides. En conclusión, la evaluación del tratamiento con radioterapia para patología benigna presenta muchos desafíos, ya que la evidencia es limitada. En general, muestra una toxicidad aceptable, mejora la calidad de vida y ofrece una buena respuesta logrando el control de la enfermedad. En nuestra serie se obtuvo 94% del control y una toxicidad aguda y crónica aceptable. Se sugiere un seguimiento a largo plazo. Estos resultados generan la propuesta de incluir en nuestros tratamientos patología inflamatoria, como lo hace Alemania con su gran experiencia en esta área. Muchas gracias a la doctora Guadalupe Karina Vázquez Gómez, representando al Hospital General de México. El siguiente ponente es el doctor Cristian Jesús Orea Sánchez, del Instituto Nacional de Cancerología. Los invito a todos los que nos están acompañando a que realicen sus preguntas en el área donde dice preguntas al ponente. Gracias. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cristian Orea. Soy residente de tercer año de radiooncología en el Instituto Nacional de Cancerología. El título de mi tesis es Seguridad y eficacia de la radioterapia hipofraccionada como tratamiento definitivo en cáncer de próstata de alto riesgo durante la pandemia por SARS-CoV-2, estudio retrospectivo. Le agradezco a mi tutor de tesis, el doctor Gabriel Santiago. Como antecedentes,
tenemos que el cáncer de próstata es un problema de salud pública a nivel mundial, ocupando el segundo lugar en todo el mundo en incidencia y el primer lugar en México en el sexo masculino, con hasta 1.400.000 casos nuevos en el 2020, de acuerdo al Globocan, y con una tasa de mortalidad elevada. Con el objetivo de ofrecer el mejor tratamiento a estos pacientes, se han clasificado de acuerdo al riesgo de desarrollar metástasis ganglionares y a distancia. Para este fin existen muchas clasificaciones. Una de las más utilizadas es la clasificación de Amico, que es la que les presento acá, la cual divide a los pacientes en riesgo bajo, intermedio o riesgo alto, de acuerdo a ciertas características como la T clínica, el Gleason en patología o el antígeno prostático específico inicial. Específicamente, los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen una T clínica T2C o más, un Gleason de 8 a 10 o un antígeno prostático diagnóstico de más de 20 nanogramos sobre decilitro. De acuerdo a las guías internacionales, el tratamiento de elección en este tipo de pacientes de alto riesgo es la radioterapia externa definitiva con fraccionamiento convencional, más la terapia de privación androgénica por 1.5 a 3 años. Bueno, como bien sabemos, el lipofraccionamiento se define como un número menor de fracciones con una dosis mayor por cada fracción de tratamiento, y esto biológicamente equivalente a un fraccionamiento convencional y con el objetivo de concluir el tratamiento en un tiempo menor. A la fecha existen distintos ensayos clínicos que evalúan la no inferioridad del lipofraccionamiento al compararlo con el convencional en distintas neoplasias como las que les muestro acá. Específicamente para cáncer de próstata, los 3 estudios más importantes son estos 3, el estudio de CHIP, el PROFIT y el HIPRO, en el cual evaluaron el lipofraccionamiento y los 3 concluyeron que el lipofraccionamiento no es inferior al fraccionamiento convencional. Sin embargo, como podemos observar, la población de pacientes de cáncer de próstata de alto riesgo fue subrepresentada en los 3. En el primero 12%, en el segundo únicamente se incluyeron pacientes de riesgo intermedio, y como podemos observar también en los campos de tratamiento de los 3 estudios, únicamente se incluyó la próstata sin incluir los ganglios pélvicos. Es por eso que actualmente, de acuerdo a las guías, el tratamiento hipofraccionado es un estándar, pero únicamente para pacientes de riesgo bajo e intermedio, no así para los pacientes de alto riesgo. Ahora bien, como todos sabemos, el COVID-19 es un problema de salud en todo el mundo desde inicios del año 2020 y ha representado un reto para los sistemas de salud. El primer reporte en China en marzo del 2020 epidemiológico nos dijo que para pacientes con diagnóstico de cáncer y de infección por SARS-CoV-2, el riesgo de contraer una infección grave, como podemos ver en las gráficas, es mucho más alto, definiendo una infección grave como aquella con necesidad de intubación orotraqueal o con necesidad de estancia en el área de cuidados intensivos. Asimismo, los pacientes con cáncer y con COVID tienen una mortalidad más elevada, de hasta 25.6% más al compararlo con la población general, y esto corroborado con estudios posteriores. Es por eso que alrededor del mundo el tratamiento de los pacientes oncológicos es un reto, ya que debemos de ofrecer el mejor tratamiento para ellos y al mismo tiempo otorgarles una protección contra la infección y al mismo tiempo contra la muerte por la infección por SARS-CoV-2. En radiooncología, los 4 pilares importantes para lograr este objetivo son las visitas remotas, evitar la radiación, diferir la radiación o acortar la radiación, esta última refiriéndose al hipofraccionamiento. Se han desarrollado distintas recomendaciones de acuerdo a distintas neoplasias, específicamente para cáncer de próstata. Estas recomendaciones nos dicen que en pacientes de alto riesgo el tratamiento debería ser hipofraccionado, con 5 fracciones donde se cuenten los recursos para ofrecer SBRT, o 60 Grays en 20 fracciones, asimismo con la terapia de privación androgénica. En cuanto al planteamiento del problema, el hipofraccionamiento constituyó una alternativa en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo que requerían tratamiento con radiación durante la pandemia, y esto como una estrategia para evitar que los pacientes acudieran muchas veces al hospital y como consecuencia el contagio por la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, existe limitada evidencia del uso del hipofraccionamiento en el cáncer de próstata de alto riesgo. En cuanto a la justificación, ante la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección del paciente que requiere tratamiento con radiación y el riesgo de contagio y muerte por COVID-19, en el Instituto Nacional de Cancerología se implementó el hipofraccionamiento para los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo.
El analizar la seguridad y eficacia del hipofraccionamiento en este tipo de pacientes nos aportará información importante para generar hipótesis y asimismo desarrollar ensayos prospectivos que busquen diferentes alternativas en este grupo de pacientes. Nuestra pregunta de investigación es si existen diferencias entre la eficacia y toxicidad aguda de pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo tratados con hipofraccionamiento hacia la próstata y los ganglios pélvicos al compararlo con el fraccionamiento convencional durante la pandemia. Nuestra hipótesis es que la toxicidad aguda y la eficacia del tratamiento será similar tanto en los pacientes tratados con hipofraccionamiento como aquellos tratados con fraccionamiento convencional. El objetivo general es evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento con hipofraccionamiento en pacientes de alto riesgo tratados durante la pandemia y los objetivos particulares evaluar y verificar los eventos adversos al finalizar el tratamiento a los 3 y a los 6 meses, evaluar la respuesta al tratamiento a los 3 y 6 meses y analizar algunos factores demográficos, clínicos o patológicos que pudieran estar en relación con estos desenlaces. Aquí les muestro nuestros criterios de inclusión y exclusión. En general, los de inclusión, pacientes más de 18 años con el diagnóstico de cáncer de próstata de alto riesgo, sin metástasis y que hayan recibido tratamiento con intención definitiva, con radiación. Los criterios de exclusión es que no hayan seguido sus visitas durante el tratamiento o al finalizar, que hayan tenido un segundo primario después de 6 meses de finalizado o que no hayan completado el esquema terapéutico. En cuanto a los materiales y métodos, este estudio es un estudio retrospectivo, observacional y analítico en una cohorte retrospectiva. El universo de estudio, pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo que fueron tratados con intención definitiva con radiación hipofraccionada o convencional durante marzo del 2020 a diciembre del 2020, es decir, durante la pandemia por SARS-CoV-2. En cuanto a los tratamientos, el fraccionamiento convencional consistió en 46 Grays en 23 fracciones en una primera fase dirigidos hacia la próstata y los ganglios pélvicos y una segunda fase de 78 Grays en 39 fracciones dirigida únicamente hacia la próstata. El hipofraccionamiento, 44 Grays en 20 fracciones hacia la próstata y ganglios pélvicos y 60 Grays en 20 fracciones hacia la próstata como un boost simultáneo integrado. Todos los pacientes fueron tratados con técnicas moduladas, ya sea IMRT o VIMAT, y todos recibieron terapia de privación androgénica, ya sea neoadyuvante, concomitante y adyuvante. Para hacer un poco más gráfica el tiempo de tratamiento, para completar el fraccionamiento convencional hacían falta 8 semanas, mientras que en el hipofraccionamiento únicamente 4. Al hacer la comparación podemos ver que con el hipofraccionamiento reducimos el tiempo de tratamiento total a la mitad. En cuanto a la evaluación de la toxicidad, lo hicimos mediante la escala de la RTG-EORTC y se dividió en toxicidad general, gastrointestinal y genitourinaria, y la evaluación de la respuesta al tratamiento mediante la medición del antígeno prostático a los 3 y 6 meses de haber finalizado la radiación. El análisis estadístico, las variables cuantitativas se reportaron con medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Las variables cualitativas se reportaron en proporciones, la normalidad de la distribución de las variables con la prueba de Shapiro-Wilk, las comparaciones entre los grupos mediante la prueba de Chi cuadrada o prueba de Liu de Mann-Whitney cuando la distribución resultó no normal, y además realizamos un análisis multivariado con regresión logística para evaluar los factores que pudieron haber estado asociados a la toxicidad aguda o a la respuesta al tratamiento. En cuanto a nuestros resultados, analizamos un total de 75 pacientes, 25 tratados con hipofraccionamiento y 50 tratados con fraccionamiento convencional. Podemos ver que en cuanto a las características generales de los pacientes, pues no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la edad o el IMC, factores que pudieran estar asociados al perfil de toxicidad de los pacientes. Únicamente podemos observar que la diferencia significativa se encontró en la escolaridad, teniendo un mayor porcentaje de pacientes con una escolaridad alta en el grupo de tratamiento estándar al compararlo con el hipofraccionamiento. En cuanto a la técnica, igual podemos ver que no hay ninguna diferencia entre IMRT o VIMAT. Y en cuanto a las toxicidades, la primera que les presento es la toxicidad genitourinaria. Podemos ver que la mayor parte de la toxicidad se presentó al finalizar el tratamiento y que la mayor parte fue toxicidad grado 1, un poco más del 30% de los pacientes, y que no hubo ninguna diferencia significativa entre los grupos. Y podemos ver que a los 3 y a los 6 meses la toxicidad fue disminuyendo. La toxicidad gastrointestinal se dividió en toxicidad enteritis y proctitis. Aquí les muestro la enteritis y podemos ver que el porcentaje fue mínimo al finalizar y que fue disminuyendo paulatinamente los 3 meses. Y podemos ver que no hay ninguna diferencia entre los grupos y que a los 6 meses no reportamos ninguna toxicidad clasificada como enteritis. En cuanto a la proctitis, al igual que la enteritis, algo similar. Los porcentajes reportados al finalizar fueron pequeños, no hubo diferencia entre los grupos
a los 3 meses con una disminución y a los 6 meses no reportamos ninguna toxicidad clasificada como proctitis. En cuanto al análisis de regresión logística, pues no encontramos ninguna relación entre los factores demográficos, clínicos, patológicos y de comorbilidades con las toxicidades genitourinaria o gastrointestinal. En cuanto a la respuesta del tratamiento, podemos ver que en ambos brazos la respuesta fue adecuada al hacer la medición del APE a los 3 meses y a los 6 meses. En cuanto a la infección por COVID-19, únicamente reportamos una infección y esta se presentó en el grupo de pacientes tratados con fraccionamiento convencional. El paciente se infectó una semana después de terminar el tratamiento y desarrolló una infección grave que requirió estancia en el área de cuidados intensivos y falleció posteriormente. Es la única defunción que reportamos en nuestro estudio. Y bueno, en cuanto a la discusión, como ya hemos visto, existe limitada evidencia del uso del lipofraccionamiento en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo y especialmente para aquellos que reciben tratamiento dirigido hacia la próstata y los ganglios pélvicos. A la fecha existen únicamente estudios retrospectivos o ensayos clínicos fase 2 que evalúen esto. Uno de los más recientes es el estudio de FARIA del 2017, que es un estudio fase 2 canadiense en el cual dieron tratamiento definitivo con radiación hipofraccionada en alto riesgo y que utilizaron el mismo esquema que nosotros. En esta tabla les comparto las toxicidades que ellos reportaron y las toxicidades que nosotros reportamos. Podemos observar que las toxicidades agudas, tanto genitourinaria como gastrointestinal, son similares, únicamente un porcentaje un poco más alto de toxicidad grado 1 en el ensayo de FARIA, y asimismo, ellos reportaron toxicidades pequeñas grado 3. Nosotros no reportamos ninguna toxicidad grado 3 o grado 4, ni genitourinaria ni gastrointestinal. Las debilidades de este estudio incluyen la naturaleza retrospectiva del mismo, el corto tiempo de seguimiento, y dentro de nuestras fortalezas es que los datos obtenidos son recientes, de hace un año, que los pacientes fueron tratados y evaluados por el mismo grupo de médicos radiooncólogos, y esto hace que la información sea de mejor calidad. Aprovechamos un evento catastrófico como lo es la pandemia por SARS-CoV-2 para buscar alternativas que sirvan en otros escenarios. Como conclusiones, podemos decir que el hipofraccionamiento en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo fue una estrategia segura y eficaz durante la pandemia por SARS-CoV-2. Evaluaremos la seguridad y eficacia a largo plazo para definir la conveniencia del hipofraccionamiento en este grupo de pacientes. Este estudio constituye el fundamento para el diseño y ejecución de ensayos clínicos que buscan alternativas plausibles en distintos escenarios, como por ejemplo en aquellos donde haya carencia de equipos de radioterapia o estos están saturados. Muchas gracias. Gracias al doctor Orea Sánchez del INCAN. A continuación, la presentación del doctor Efraín Martínez Ortiz del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Adelante. Hola, ¿qué tal? Agradezco la invitación a la Sociedad Mexicana de Radioterapia por la presentación de este trabajo de tesis. El trabajo que les voy a presentar se realizó en el Hospital Infantil de México con motivo del curso de alta especialidad en radiooncología pediátrica. El título de mi trabajo lleva con nombre Influencia del tiempo de inicio de la radioterapia en pacientes pediátricos con tumor de Wilms, de histología favorable y de histología desfavorable. Mis asesores para el trabajo fueron el doctor Inar Pérez Villanueva y la doctora Sandra Ileana Pérez Álvarez. Vamos a hablar un poquito de la introducción de esta patología para justificar el motivo de por qué se hizo este estudio. El cáncer infantil en México sabemos que es un problema de salud pública. Tiene una mortalidad importante. Se maneja en la estadística que se pierden alrededor de 2,000 vidas anuales entre los 5 y 14 años de edad por causa oncológica. Y bueno, se ha establecido que este padecimiento provoca una de las causas con mayor pérdida en años de vida potencialmente perdidos, ya que se estima que por cada niño que no sobrevive al cáncer, pierde en promedio alrededor de 70 años de su vida productiva. Aterrizando en la patología en la cual hice mi protocolo en relación al tumor de Wilms o nefroblastoma, sabemos que en pediatría es el tumor maligno más frecuente. El predominio es en menores de 5 años de edad y se estima que se reportan alrededor de 5,000 casos nuevos al año.
El pronóstico, bueno, pues va a depender en gran medida de las características individuales de cada paciente y vamos a ver más adelante de manera general cómo es su tratamiento. Esto es un poco de la epidemiología aquí en México. Vemos que el tumor renal en pediatría ronda alrededor del 5%. Esta es una epidemiología del 2014. Y aquí vemos representada la supervivencia global a 5 años. Vemos que los tumores renales es, digamos, de los mejores entidades con mejor pronóstico en pediatría aquí en México. Y se estima que la supervivencia global a 5 años es de alrededor del 70%. Bueno, el tratamiento va a depender de los hallazgos quirúrgicos que se tengan y, bueno, de las guías que estemos utilizando. Aquí nosotros nos apegamos más a las guías americanas, basadas en la Sociedad Nacional de Tumor de Wilms, y sabemos que en aquellos pacientes que tengan un estadio 3 y 4, requerirá radioterapia adyuvante posterior a la cirugía. Entonces, la justificación de este trabajo es que en los primeros 2 estudios del National Wilms Tumor Studies se estableció que un retraso al inicio de la radioterapia se pudiera relacionar con un menor control de la enfermedad. Sin embargo, hay estudios subsecuentes de otros grupos de estudio de esta patología donde encontraron que al parecer no hay una importancia significativa en que después de la cirugía, en aquellos pacientes que tengan indicación de adyuvancia, si se retrasa la radioterapia, están discordantes en que si se inicia o no temprano la radioterapia pudiera tener algún control de la enfermedad. Para nosotros, este es el primer estudio realizado en México donde se reporta esta cuestión y bueno, se evalúa el retraso del inicio de la radioterapia posterior a la cirugía para el control local. Entonces, el objetivo general fue que el principal objetivo es evaluar el intervalo desde el inicio de la cirugía al inicio de la radioterapia en pacientes con tumor de Wilms como pronóstico para control abdominal de la enfermedad. Nuestra hipótesis fue que en estos pacientes que inician antes del día 14 de la cirugía tendrán mejor control que aquellos que inician posterior al día 14. Como material y métodos, nosotros, bueno, se hizo una búsqueda en los expedientes del Hospital Infantil de México en aquellos pacientes que cumplieran los siguientes criterios de inclusión que voy a mencionar y el tiempo en el cual se evaluaron fueron de 10 años, se abarcó desde el año 2008 hasta el año 2018 y algo importante es que se estableció que el día de la cirugía era el día 0, eso está establecido en las prácticas internacionales y posterior a esto, dependiendo del día que inició la radioterapia, lo asignamos en 3 grupos. Se dividió la población en un grupo 1, en aquellos pacientes que iniciaron la radioterapia ya sea en el día 0 o hasta el día 9, en el grupo 2 del día 10 hasta el día 14 y el grupo 3 del 15 día o posterior al día 15. ¿Qué tipo de diseño fue el estudio? Pues es un estudio tipo transversal, es un estudio observacional y por temporalidad es un estudio retrospectivo. Estos fueron los principales criterios de inclusión que nosotros incluimos, que fueran pacientes con un diagnóstico de tumor de Wilms con enfermedad unilateral, que sean tanto histologías favorables como el epiteloide, el blastemal, el estromal, la anaplasia focal, o incluso histologías desfavorables como la de anaplasia difusa, que fuera un estadio 3, un estadio 4, que fueran pacientes que se hayan radiado en el Hospital Infantil de México, que sean menores de 18 años y que tengan un Lansky de 100 al 30%. Algunos criterios de exclusión es que fuera un tumor renal diferente al tumor Wilms clásico, como pudiera ser el tumor de células claras, el tumor rhabdoide, etc. Que fuera un tumor con un estadio 5, es decir, bilateral, que ya hayan recibido radioterapia previamente a su abdomen, que no tengamos una información completa, o pacientes que no hayan continuado con su seguimiento. Como consideraciones éticas, el protocolo se sometió al Comité de Ética y al Comité de Enseñanza Interno del hospital, el cual fue aprobado. Este es el documento donde nos dan la autorización.
Y guiándonos por la Ley General de Salud, esta investigación pues tiene un riesgo mínimo por el cual pues tampoco requerimos un consentimiento informado para realizarlo. Bueno, vamos a hablar de los resultados. En los 10 años de seguimiento que se hizo el estudio, encontramos 50 pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión. La edad mediana fue de 4 años y el rango fue de 1 a 15 años. El predominio fue en hombres y la localización principal fue del lado derecho con un 60%. La histología más predominante fue la blastemal con un 70%, aunque también tenemos otras histologías. En segundo lugar, la epitelial y en tercer lugar, la de anaplasia difusa con un 8%, que fueron las 3 principales histologías que nosotros encontramos. El estadio predominante fue el estadio 3 con un 82%, seguido del estadio 4 con un 18%, que fueron 9 pacientes únicamente. Cabe mencionar que la mitad de los pacientes recibió quimioterapia neoadyuvante y de estos, el 44% tuvo una necrosis mayor al 90%. El 36% tuvo una necrosis del 50 al 90% y menos del 50% únicamente 5 pacientes. En relación a lo que nos interesa del estudio es el tiempo de inicio de la radiación posterior a la cirugía. Tenemos que la mediana de inicio fue de 21 días y el rango varió desde los 6 hasta los 145 días. Entonces, en el grupo 3, que es aquellos que iniciaron 15 días o posterior, fue el que predominó con un 74% de los pacientes, seguido del grupo 2, que fue un 22%, y del grupo 1, únicamente 2 pacientes, que fueron el 4%. Para el seguimiento, el tiempo, la mediana fue de 64 meses, con un rango de 9 hasta los 130 meses. Los pacientes al término del seguimiento que estaban vivos sin enfermedad fue el 74%, vivos con algún tipo de tratamiento un paciente nada más, muertes por progresión en 10% de los pacientes y que perdieron el seguimiento en 7 pacientes, que fue el 14% del total. Entonces, mencionaba que el 50% recibió quimioterapia neoadyuvante, la mediana de ciclos fue de 7, todos los pacientes siguen los criterios del protocolo nacional para el cáncer pediátrico en México, y la mayoría de los pacientes utilizó el protocolo VAC, que fue en 75% de estos, y dentro de las cirugías que se realizaron, resecciones completas en la mayoría, con un 90% de todos los pacientes que se operaron. La media de retraso al inicio de la radioterapia fue de 30 días y la mediana de 21, como ya lo había mencionado. Entre las dosis más utilizadas fue de 10.8 y 10.5 a flanco, con un total de 37 pacientes. De estos, el sitio más común tratado fue radioterapia dirigida al flanco, con un 74%. 8 pacientes tuvieron indicación de abdomen total y 5 pacientes se les dio un abdomen total más un incremento de dosis al flanco. La protracción fue de 9 días en la media y la mediana fue de 8 días. Y no fue un objetivo principal, pero sí fue uno de los objetivos secundarios, fue recabar la toxicidad que generaba la radioterapia en estos pacientes. Y en las notas se encontró que se describieron 10 pacientes con toxicidad, que fue el 20% del total de la población. Todas fueron grado 1 y las principales fueron escoliosis y retraso en la talla. Casi todos recibieron quimioterapia adyuvante, según el esquema B del protocolo nacional. Aquí vemos ejemplificado y consta de 24 semanas en total de quimioterapia. Bueno, ¿qué control local obtuvimos con estos pacientes? Aquí vemos representado en la gráfica a su izquierda. Tenemos en la línea azul tanto el grupo 1 como el grupo 2, donde vemos que ninguno de estos pacientes tuvo falla. Sin embargo, el grupo 3 sí tuvo falla, libre de recurrencia, y de hecho todas las recurrencias reportadas en el estudio ocurrieron en el grupo 3, es decir, en aquellos pacientes que tuvieron un retraso de 15 días o mayor. Y en el análisis univariado, este tiempo de inicio de la radioterapia sí fue significativo, con una P de 0.001. En total se registraron 10 fallas, que fue el 20%, y
5 fueron extraabdominales, 4 pulmón, 1 hígado y 1 pulmón, y 5 fueron a nivel de abdomen. 3 a flanco ipsilateral, 1 a hígado, y se reporta una falla riñón contralateral, que aquí nos queda duda, lo puse en este signo de interrogación, porque probablemente haya sido un estadio bilateral desde el inicio, pero bueno, así está reportado en el expediente. El intervalo libre de enfermedad tanto del grupo 1 como del grupo 2 a 1 y a 5 años fue del 100%, mientras que para el grupo 3 a 1 año fue de 85% y a 5 años bajó al 68%. Como parte de la estadística que se hizo en el estudio, se trató de ver si había un corte en el cual, si pasamos de ciertos días, pudiéramos incluso recomendar el retraso o omitir la radiación, a pesar de que tuvieran indicación de tener radioterapia. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que en aquellos pacientes que tienen recurrencia y que reciben radiación previamente van a tener peor pronóstico que aquellos que no hayan recibido radioterapia. Nosotros encontramos como un probable punto de corte el día 60 para considerar que si pasa después de 60 días de la cirugía, pudiéramos considerar omitir la radioterapia, pero esto fue algo que salió significativo. Sin embargo, pues esta información la tenemos que tomar con precaución, ya que todavía esto no es una recomendación estándar que se haga, simplemente da pie a futuros estudios en esta patología. En relación a la supervivencia global, vemos que tanto para el grupo 1 como para el grupo 2 tuvieron una supervivencia global a 1 y a 5 años del 100%. Sin embargo, para el grupo 3, la supervivencia global a 1 año fue del 97% y ya si lo extendemos a 5 años, bajó al 77%. No alcanzó a ser significativo, pero pues sí vemos en la gráfica cómo se separan claramente las curvas. Entonces, a forma de discusión, sabemos que el tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente en pediatría, es necesario un equipo multidisciplinario y el radiooncólogo debe de estar presente desde el momento de que el paciente se ingresa al hospital a forma de una unidad funcional para la discusión del mejor tratamiento de este paciente. Nosotros confirmamos la hipótesis inicial que en aquellos pacientes que tienen un retraso posterior a los 14 días tendrán un menor control de la enfermedad. Y en el análisis univariado fue la única característica significativa para el control local de la enfermedad, donde no encontramos diferencias para el tipo de quimio, la histología o el porcentaje de necrosis que tuvieron. Entonces, la recomendación es que todos los pacientes deberían de ser evaluados en una unidad funcional para decidir el mejor tratamiento de estos pacientes y no afectar los desenlaces oncológicos. Y por último, a forma de conclusión, el retraso mayor a 14 días del inicio de radioterapia tuvo un impacto en la supervivencia libre de enfermedad con una tendencia a la supervivencia global. No se identificaron diferencias entre los pacientes que inician radioterapia menor a los 10 días y entre los pacientes que iniciaron entre el día 10 y el 14, y estos resultados son consistentes en lo reportado a la literatura. Por último, este trabajo se ha presentado en diferentes plataformas y fue aceptado para publicación en la revista Pediatric Blood and Cancer. Quiero agradecer a mis tutores y agradezco de nuevo a la Sociedad Mexicana de Radioterapia para presentar este protocolo. Gracias. Muchas gracias al doctor Martínez Ortiz del Hospital Infantil de México. A continuación, la cuarta y última ponencia a cargo de la doctora Gema Concepción Zárate García del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Ignacio García Telles de la ciudad de Mérida, Yucatán. Gracias. Buenas tardes, soy la doctora Gema Zárate García y voy a hablar sobre un tema que a mí me interesó bastante. Pues en nuestro país se diagnostica la enfermedad de cáncer de mama en etapas localmente avanzadas en el 56%. Las modalidades de tratamiento, bueno, comprenden cirugía, quimioterapia, radioterapia, entre otras modalidades.
pero la radioterapia aún sigue siendo un tratamiento importante del tratamiento de cáncer en aproximadamente el 50% de los pacientes que reciben radioterapia durante el curso de la enfermedad y contribuye al 40% aproximadamente del tratamiento curativo del cáncer. He de comentar que el 95% de los pacientes que reciben radioterapia experimentan algún grado de reacción cutánea. Cuando llegan con nosotros, ya pasaron por una amputación, ya pasaron las pacientes por un tratamiento de quimioterapia y ahora van a experimentar el 95% una reacción cutánea. Es muy elevado. Entonces, mi título de la tesis es Efectividad del gel tópico comparado con la sulfadiazina de plata para la disminución de la dermatitis inducida por radioterapia en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, postmastectomizadas, tratadas con radioterapia normofraccionada. Bien. La mayoría de los pacientes, como dijimos, va a desarrollar, el 95% va a desarrollar algún tipo de radiodermitis a partir de la segunda semana de tratamiento. Y no hay una terapia específica para prevenirla o para evitarla. En los casos en los que se desarrolla la radiodermitis aguda, grado 3 y grado 4, esto es muy importante porque se llega a suspender los tratamientos hasta en un intervalo de 3 hasta 7 días. Y esto representa una disminución del control local en 0.8 a 1.2% por día de suspensión, impactando en el control locorregional. Mi objetivo general, bueno, era evaluar la efectividad del gel tópico versus la sulfadiazina de plata para la disminución de la radiodermitis inducida por radioterapia en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, postmastectomizadas tratadas con radioterapia normofraccionada. Ahora, tenemos 5 objetivos específicos. Uno es identificar la presencia de radiodermitis en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama postmastectomizadas, tratadas con radioterapia normofraccionada, manejadas ya sea con gel tópico, el grupo A, o el grupo B, la sulfadiazina de plata. El segundo objetivo era comparar el grado de radiodermitis y la dosis máxima en el plan de tratamiento en ambas intervenciones. 3. Comparar la protracción del tratamiento y el grado de radiodermitis en ambas intervenciones. 4. Comparar la relación entre el fototipo y el grado de radiodermitis en ambas intervenciones. Y 5. Identificar los posibles efectos secundarios en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en ambas intervenciones. En conclusión, con mi hipótesis es, le apostamos al gel tópico. Ahora, el diseño es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, ciego simple, analítico, longitudinal de intervención y prospectivo. Y el propósito era evaluar el efecto de la intervención del gel tópico comparado con la sulfadiazina de plata en la radiodermitis inducida por radioterapia en estas pacientes. El universo de población pues será Mérida y el tipo de muestreo es muestreo probabilístico aleatorio. Bueno, aquí vemos una gráfica global del grado de radiodermitis a las 25 fracciones y con una prueba de Udeman de Whitney vemos que tenemos una P de 0.77, por lo tanto es no significativa. Bueno, previa aprobación del Comité Local de Investigación y el Comité de Ética de Investigación en la unidad, se realizó un ensayo clínico controlado, aleatorizado, ciego simple, de tipo longitudinal, de intervención analítico y prospectivo, con un muestreo probabilístico, con y donde se incluyeron aparte pacientes de 18 años en etapa tardía de cáncer de mama, postmastectomizadas que acudieron a la consulta de valoración de radiooncología de primera vez
y explicando el propósito del estudio, quienes aceptaron participar se les solicitó la firma del consentimiento informado y una vez seleccionadas las pacientes se asignaron de manera aleatoria 15 pacientes a cada uno de 2 grupos. El grupo A, que era el gel tópico, y el grupo B, que era la sulfadiazina de plata. Para fines de la descripción de la intervención a ambos tratamientos se les denominó crema. Bueno, aquí muestro un video donde cómo es de que se deben de aplicar las pacientes la crema. Es una capa delgada, de 2 a 3 disparos en el grupo del gel tópico y una pequeña muestra de crema en la zona que se iba a radiar. Entonces aquí vemos perfectamente cómo la paciente, bueno, ella está incluyendo el brazo, que ahí no se incluye, pero está incluyendo toda lo que es la parrilla costal y la zona supraclavicular. Hacemos mucha énfasis en cuanto a que nosotros le decimos, o bueno, yo le decía a las pacientes que tenía que ponerse la crema 4 horas antes de la radioterapia y cuando venía, y después se lavara la zona radial y pasara al tratamiento de radiación con la piel completamente limpia. Y después de salir de la sesión, entonces se aplicaba la capa delgada de crema inmediatamente después del tratamiento y 6 horas posterior al tratamiento. En conclusión, eran 3 veces al día. Y bueno, pues la evidencia fotográfica era al día 1 de las sesiones, en la fracción 14, en la fracción 25 y 2 semanas al término del tratamiento y por último 3 meses después del tratamiento. Bueno, en esta tabla pongo lo que es el eritema, donde aparecen casi más o menos aproximadamente en 20 a 40 grays. El eritema, que es el enrojecimiento que es causado por la dilatación de los capilares dérmicos, y la descamación seca, en donde aparecen más o menos a los 30 grays, que es el desprendimiento de las capas externas de la piel, y la descamación húmeda, donde la piel descamada empieza a llorar, se dice, según el libro de cuidados de la piel de radiooncología. El curso habitual es que primero aparece el eritema entre la segunda y la tercera semana de tratamiento. Después aparece la descamación seca durante las últimas semanas de tratamiento. Y por último aparece la descamación húmeda al final del tratamiento o finalizando el tratamiento. Bueno, este trabajo fue apegado a las consideraciones éticas. Curiosamente, la edad promedio de los sujetos participantes fueron iguales. No hubo una diferencia estadísticamente significativa, por lo tanto se trataron exactamente igual. Por lo tanto, mis sujetos son comparables. Todos los pacientes tenían un ECOG de 0,1 y se identificaron pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que desarrollaron radiodermitis grado 1 y 2 durante el tratamiento de radioterapia convencional. Bueno, el volumen clínico del tratamiento fue el mismo para todas las pacientes, considerando la parrilla costal y los relevos ganglionares. Y apegado todo esto a la guía ESTRO, se asignaron de manera aleatoria 15 pacientes a cada grupo. La significancia en cuanto al estadio de cáncer de mama
fue de 0.6, es decir, mis sujetos fueron comparables. En cuanto al fototipo de los pacientes, no se observó ningún paciente con fototipo 1 y tampoco se observó pacientes con fototipo 6. No se encontró diferencia estadística significativa respecto al fototipo y la presencia de radiodermitis. Pero vemos, curiosamente, que hay 47% o 7 pacientes con fototipo de Fitzpatrick 3 en el grupo B. Esta tabla es la comparación del fototipo de Fitzpatrick con el grado de radiodermitis. Aquí observamos, bueno, pues ya un poquito diferente, no es significativo porque tenemos una P de 0.48, pero la diferencia del fototipo puede ser que haya enmascarado a los pacientes que llevan sulfadiazina de plata. En cuanto a las características dosimétricas del grupo de control y de intervención, bueno, pues no hubo ninguna diferencia estadística significativa. Bueno, en el grupo del gel tópico se observó radiodermitis grado 1 en la dosis máxima de 5.547 centigrays, sin diferencia estadística significativa, alcanzando una P de 1.36, y la dosis máxima donde se observó radiodermitis grado 2 fue de 5.547. En el plan de tratamiento se observa en la parrilla. Y bueno, aquí se presenta un cuadro de radiodermitis grado 1, la mayoría de los pacientes, ¿no? Tratados con sulfadiazina de plata. Bueno, a las 25 fracciones se observó un total de 9, o sea, un 60% de pacientes tratadas con gel tópico, y de 8, que equivale al 53.3%. Bueno, no fue en cuanto al grado radiodermitis versus el D95, no fue estadísticamente significativo. Aquí vemos que el grado de radiodermitis versus dosis de centigrays en pacientes con sulfadiazina de plata, la mayoría tenía grado 1 o grado 0. Bueno, aquí en esta gráfica no se alcanza a observar muy bien, pero se compara la protracción del tratamiento de radioterapia y el grado de radiodermitis en ambas intervenciones, aproximadamente 40 días en el mínimo y el máximo 46 días. Bueno, no se presentó ningún efecto secundario. Vemos aquí un ejemplo de una paciente de 50 años de edad con diagnóstico de cáncer de mama y vemos la secuencia y vemos que prácticamente no tiene ni siquiera eritema. Vemos aquí en el grupo B con la sulfadiazina de plata a una paciente de 66 años de edad. La piel de la paciente se observaba muy bien. No tuvo ningún síntoma durante el tratamiento y bueno, pues esta paciente recibió la sulfadiazina de plata. Vemos aquí algo que me interesó bastante, que era una paciente que sí tuvo una lesión. Entonces, una de las 2 pacientes que teníamos en el grupo, ¿no? Esta paciente estaba tratada con gel, intervenida con gel tópico. Es una paciente femenina y se observa una mancha desde las 14 fracciones. Observamos una mancha en la región supraclavicular y convirtiéndose en una pequeña lesión a las 25 fracciones. Mantuvo utilizando la crema hasta los 14 días posteriores al tratamiento y se observa cuidadosamente que la lesión prácticamente ha desaparecido a los 3 meses del tratamiento. Y entonces se me hizo curioso ver que la dosis máxima en el plan de tratamiento
no estaba en la región supraclavicular, estaba en la región, de la parrilla. Bueno, hicimos una evaluación de la percepción de los pacientes y observamos que el alivio y la frescura tiene una P de 0. Por lo tanto, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al alivio y la frescura, siendo mejor en el grupo A, es decir, que el gel tópico, y el resto no existió una diferencia estadística. Y se encontró que en ambos grupos de intervención percibían una mejoría a partir de la segunda semana de tratamiento. Las reacciones agudas incluyen pruritos, sequedad, sensación de ardor, hinchazón, aumento del calor, opresión, sensibilidad, incomodidad y calor. Bueno, en cuanto a nuestra discusión, actualmente contamos con productos de alta gama con resultados positivos para el manejo de la radiodermitis. Este estudio muestra que sus beneficios no son inferiores a las prácticas realizadas en una institución pública en forma tradicional y tradicionalmente la sulfadiazina no se utiliza en forma profiláctica, sin embargo, en la metodología de este trabajo fue aplicada desde el día 1, mostrando que es segura su implementación. Es importante que todos los centros de radioterapia cuenten con al menos un recurso terapéutico especializado para el manejo de la radiodermitis. En el estudio de Frank Ray y colaboradores de la Universidad de Cambridge, publicado en el año de 2015, se reportó que la aplicación de sulfadiazina de plata no produjo cambios significativos en la distribución de la dosis en comparación con la aplicación de óxido de zinc. Resultados similares se encontraron en el presente estudio, ya que no se observó diferencias clínicas en el uso de sulfadiazina versus el gel tópico que sugirieran formación de efecto bolus. Bueno, nuestras conclusiones. Actualmente no existen intervenciones preventivas en la radiodermitis. El arsenal del tratamiento se basa en esteroides tópicos, antihistamínicos y AINES. Sin embargo, no se ha demostrado que estos tratamientos disminuyan el efecto de resolución. La aplicación de sulfadiazina de plata no produjo cambios significativos en la distribución de la dosis en comparación con la administración de la aplicación de sulfadiazina de plata. Y tradicionalmente la sulfadiazina no se utiliza en forma profiláctica, sin embargo, como ya había comentado, en este trabajo es segura su implementación. El gel tópico respondió muy bien en los pacientes y no tuvo ninguna eventualidad como alergia. Y existe una diferencia estadística significativa con una P de 0.0 en cuanto al alivio y frescura en el grupo del gel tópico. Y bueno, en cuanto a los agradecimientos, agradezco a la doctora Amelia Sarricolea. Me llevo conmigo su ejemplo y tenacidad que pone en su día a día. Es un espejo que quiero verme en unos años. A la doctora Angélica Sandoval le robaré un pedazo de alegría que pone al desarrollar su trabajo. Y a la doctora Carolina Medina, gracias por su apoyo total e incondicional a los residentes. Quiero terminar con una frase que es muy importante y me ha marcado mucho. Si tú eres perseverante y aunque seas duro de entendimiento, te harás inteligente. Aunque seas débil, te transformarás en fuerte. Eso es todo. Bueno, muchas gracias a todos los autores de estos trabajos. Felicidades a todos nuevamente, así como también a sus directores de tesis, la doctora Giselle Bautista, el doctor Santiago Concha, el doctor Eina Pérez Villanueva y a la doctora Amelia Sarricolea. Vamos a pasar entonces a la mesa redonda para responder las preguntas que se han generado en el transcurso de sus presentaciones. La verdad es un gusto observar la participación que hemos tenido de los que nos están siguiendo en la transmisión. Empezamos con la doctora Vázquez Gómez. Se pregunta... si tienes el dato total de pacientes con cicatrices queloides tratados con electrones y braquiterapia para determinar el porcentaje de recurrencia por modalidad de tratamiento.
ya que no porque 4 sea un número menor a 8, indica que la recurrencia fue menor con braquiterapia. Adelante, doctora Vázquez. Ok. Aquí en la serie se consideraron del total de queloides, que consistió el 50.4 de los pacientes. De estos recurrieron 12 pacientes, el cual constituyó el 5.4, de los cuales los que se trataron con braquiterapia habían sido 4, mencioné, que constituyó el 1.8%, y con electrones un 3.6. Sí, vimos que aquellos que habían sido tratados con electrones presentaron más recurrencias en cuanto al porcentaje. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta fue realizada por la doctora Cintia Valeria Mata Oranday. Continuando con usted, doctora, de parte del doctor Armando Félix Leiva, ¿qué impacto tiene la dosis total y la dosis biológica equivalente para el control de las cicatrices queloides? Ok. Considerando el PET de las queloides de un 22.5 Gray, de ahí se parte que fraccionamientos de 15 a 20 dados en 3 a 4 fracciones proporcionan un buen control local. Hay que considerar, sin embargo, que en aquellos sitios de tensión se optan por dosis más altas. Perfecto, gracias. Para el doctor Orea Sánchez, pregunta el doctor Diego Iván Juárez González, ¿qué restricciones utilizaron para intestino? Dado que en el protocolo CHIP solo habían restricciones para recto, vejiga y cabezas femorales. Además, actualmente ya hay un estudio prospectivo fase 3 de hipofraccionamiento para pacientes con cáncer de próstata de riesgo alto, el POP-RT, por lo que les sugeriría utilizar este protocolo. Bueno, en cuanto a la dosis de restricción del intestino, nos basamos en los estudios fase 2 que hay con este mismo fraccionamiento de 60 en 20, que es el estudio de Faria. La dosis máxima era de 44 grays. No recuerdo ahorita la segunda, pero es la principal, dosis máxima de 44. En cuanto al estudio del POP-RT del año pasado, ese estudio como tal evaluó la irradiación profiláctica a los ganglios pélvicos, pero la dosis que se dio fue de 68 en 25 hacia la próstata y 50 en 25 hacia los ganglios pélvicos, es decir, no hipofraccionaron a los ganglios pélvicos como lo hicimos nosotros y que es lo que estamos reportando. Muy bien, doctor, gracias. Para ti mismo, ¿qué opinas de la radioterapia hipofraccionada con BUS integrado en cáncer de próstata? ¿Y cuál es la experiencia que tienen ustedes y con qué técnica la realizan? Si es que la realizan en tu centro. Bueno, pues definitivamente es como la técnica de elección en este tipo de hipofraccionamiento en cáncer de próstata. Las técnicas que utilizamos, como mencioné, son BIMAT o IMRT. Y bueno, todos los pacientes que se tratan con hipofraccionamiento en cáncer de próstata en el INCAN son tratados con ese tipo de técnicas. Muy bien, doctor, gracias. Para el doctor Efraín Martínez, la primera pregunta es, ¿cuál es el planteamiento del problema en su estudio? El planteamiento del problema fue valorar el control local. Es importante el control local que te ofrece la radioterapia en aquellos pacientes que tienen un inicio antes de los 10 días, de los 14 y posterior a los 14 días de la radioterapia a la cirugía, tomando como la cirugía el día 0. Perdón, para usted mismo, doctor Efraín, ¿observó alguna diferencia significativa respecto al tiempo de inicio de radioterapia por histología, específicamente en los pacientes con anaplasia de parte de la doctora Estefanía Basilio Tomé? Y es una pregunta muy interesante porque pues uno pensaría que la histología pudiera influir en este tipo de pacientes, en histologías desfavorables, y la sorpresa fue que nuestro estudio no tuvo un impacto pues significativo, el tipo de histología que se trató. También evaluamos el tipo de quimioterapia, la necrosis y el grado de resección, y lo único significativo que nos dio del estudio fue el tiempo de inicio de la radioterapia, que recalco, idealmente antes de los 10 días, máximo 14, y como un resultado
que encontramos es que si tardas más de 60 días, pudieras mejor omitir al paciente, darle la radiación y darle una vigilancia estrecha. Okay. Regresamos con el doctor Orea. Se pregunta de parte de la doctora Guadalupe Méndez Cruz que si toman en cuenta algún punto de corte en cuanto a IPSS para elegir a pacientes candidatos a hipofraccionamiento. No, no formó parte de nuestros criterios de inclusión. Ok, y para usted mismo, doctor Orea, ¿contaron con aprobación del Comité de Ética para aplicar hipofraccionamiento a pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo? Sí, por supuesto, tenemos la carta de aprobación del Comité de Ética, está en el extenso de la tesis. De acuerdo, gracias. Para la doctora Zárate García, de parte del doctor Gamboa Viñole, ¿podría indicar en qué guía o publicación se considera que la sulfadiazina de plata es un tratamiento estándar para la dermatitis inducida por radioterapia? Está primero en agosto de 2013 por el MASC, menciona la mometasona y la sulfadiazina de plata. Yo menciono en el estudio de Frackwell de 2015, en este estudio de Cambridge, donde se aplicó la sulfadiazina y no produjo cambios no produjo cambios significativos en la distribución de la dosis, ni un efecto bolus en comparación con el óxido de zinc. Una pregunta muy específica, si podrías mencionar la composición del gel que utilizaron. Claro que sí, es la composición del gel tópico que nosotros utilizamos, que se compone por gluconolactona, por goma de xantano, ácido hialurónico, aceite de almendras. Muy bien. Y de parte de la doctora Adela Poitevin Chacón, si las pacientes firmaron carta de consentimiento informado en su estudio, doctora Zárate. Sí, tenemos todas las pacientes con carta de consentimiento informado firmadas. Muy bien. Una pregunta más, doctora Zárate. ¿Cuál fue el tamaño de muestra necesario para darle poder estadístico a su estudio de parte del doctor Omar Jesús Díaz Cázares? Bueno, nosotros elegimos, se dio la muestra de 30 pacientes porque son resultados preliminares. Apostamos a hacer una diferencia grande al 50% de los pacientes, pero si hubiéramos disminuido el tamaño de la muestra, hubiera aumentado la diferencia. Pues apostamos a que el gel tópico fuera el mejor. Menciona el mismo doctor Díaz Cázares, si el estudio fue prospectivo, ¿cuánto tiempo se dio para el reclutamiento de las pacientes? Se dieron para el reclutamiento de las pacientes 2 meses. Ok. Hace un comentario aquí el doctor que menciona que la sulfadiazina de plata tiene una función de bacteriostático, por lo que si usted investigó la fisiopatología de la radiodermitis y el tratamiento que tiene más evidencia, se dará cuenta que el mejor medicamento con el cual debió comparar el gel pudo haber sido corticoides tópicos y no sulfadiazina de plata, entre otros. Sí, claro que sí, nada más que a nuestro alcance teníamos la sulfadiazina de plata con mayor facilidad. Ok, una pregunta más de parte del doctor Gamboa. ¿Cree usted que con 15 pacientes en cada grupo de estudio las conclusiones estadísticas son válidas? No, son resultados preliminares. O sea, faltaría ver más pacientes, incluso lo mencioné que
ver la cantidad de pacientes con Fitzpatrick, porque pues no tenemos todos, para empezar, no tenemos todos los Fitzpatrick, pues desde el 1 hasta el 6. Muy bien, de parte del doctor Luis Héctor Vallardo López, ¿por qué no considerar un grupo control en el que no se utilizara ningún medicamento tópico? Un grupo control en el que no se utilizara un medicamento tópico. Para comparar. Porque está visto que la radiodermitis inducida por radioterapia hay una, ¿cómo decir? Hay una pérdida de agua transepidérmica que se le conoce como TWL. Entonces, hay una regeneración epidérmica, hay en donde desde los melanocitos, desde la capa basal, se elevan hasta la capa córnea. Entonces, con las cremas tópicas hacemos una barrera, incluso las células tienen tienen CD44 en el que ayuda con el ácido hialurónico y entonces ayuda a la regeneración celular. Y todo esto contribuye a ser una barrera para que no haya una pérdida de agua transepidérmica. Gracias, doctora. Por último, para usted, del parte del doctor Gabriel Santiago Concha, ¿con qué herramienta evaluaron la percepción de la paciente y esa herramienta está validada al español mexicano? No. Queríamos hacerlo con una evaluación europea, pero no se pudo realizar. Entonces hicimos un cuestionario, y en el cuestionario fue donde observamos y vimos que había una diferencia significativa en cuanto al alivio y al alivio y la frescura a favor del gel tópico. Ok, pregunta tal vez un poquito álgida, igual para usted, doctora. ¿El estudio de radiodermitis tuvo algún apoyo de la industria? El estudio de radiodermitis sí, tuvo un apoyo. Para empezar, ya está dentro de la clave IMSS. En diciembre, no recuerdo en qué mes ya se había incluido en las claves del IMSS y nos dieron apoyo con cremas, nos dieron apoyo. Muy bien. Para el doctor Efraín, de parte de la doctora Valeria Mata Oranday, ¿tendrá el dato de la mediana de inicio de tratamiento por estadio? A valorar si en estadios menores, con estas buenas sobrevidas, pudiera ser seguro un mayor tiempo de inicio. Y justo era lo que habíamos mencionado, es que la mediana fue de 21 días. Hicimos 3 grupos de estudio y en el grupo 1, que era el grupo que inició antes de los 10 días, solamente encontramos que cumplían esas características 2 pacientes. La mayoría era en el grupo 3, que era aquellos que iniciaron 15 días o posterior. Entonces, bueno, lo que está recomendado es iniciar antes del día 10 y nosotros encontramos que no había diferencia, al menos en nuestro registro, si podíamos extender el inicio hasta el día 14. El inicio de la radioterapia en estos pacientes sí debe de ser algo lo más pronto posible en cuanto el paciente pueda tolerar la deglución, esté evacuando, esté con buen control del dolor, porque sí va a impactar en el control local si iniciamos posterior a estos 15 días. Y lo que mencionaba es que tal vez si no iniciamos en estos pacientes después del día 60, tal vez pudiéramos mejor reservarnos la radioterapia y hacer una vigilancia estrecha. Pero pues esto todavía no es estándar, nos dio este resultado,
pero sí, o sea, iniciar antes del día 10, la mediana fue de 21 días y solamente encontramos 2 pacientes que cumplían con el criterio de inicio antes de los 10 días. Cabe mencionar que encontramos pacientes que iniciaron hasta los 145 días, fue el rango más amplio, y este paciente fue porque tuvo complicaciones en terapia intensiva, tuvo infecciones, tuvo una hospitalización muy larga y fue uno de los pacientes que tuvieron falla abdominal. Muy bien. Y finalmente, en aras del tiempo, para la doctora Zárate, una observación del doctor Antonio Robles Cerda. Menciona que el título es muy largo y pregunta que cómo determinaron el tamaño de muestra. Con la fórmula se consideró la prevalencia de radiodermitis del 95%, estableciendo un nivel de confianza para una seguridad del 95% de 1.64 con una precisión del 20% y considerando encontrar una diferencia de 0.5 entre ambos grupos. De acuerdo, gracias, doctora. Bueno, pues muchas felicidades a ustedes, autores de estas 4 tesis que fueron las elegidas por la Sociedad Mexicana de Radioterapia para representar a sus sedes formadoras. Felicidades también a sus directores de tesis en recompensa a su esfuerzo para los 4. Somera les otorga una beca para inscripción al Congreso Somera 2022 que se llevará a cabo en diciembre de este año en la ciudad de Mérida, Yucatán. Doctora Zárate, por allá nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Los esperamos en nuestra siguiente sesión y les deseamos muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, Gracias, buenas noches.